El tiempo es ego. Mente y tiempo son inseparables porque la acción de conocer implica un movimiento mental, es decir, el desplazamiento del pensamiento a través del tiempo. El pensamiento necesita desplazarse en el tiempo para desplegarse. A efectos meramente ilustrativos, Ramesh Balsekar distinguía entre la mente funcional o especulativa, que se mueve en un tiempo productivo o racional, en el sentido de que solo analiza en busca de su ración, y la mente operativa, que se mueve en un tiempo inerte. La mente acaparadora o especulativa, el yo egoísta, no puede permanecer en el presente. Necesita el tiempo, es decir, el pasado y el futuro, para moverse a apropiarse de objetos. En el presente hay conciencia individual, pero no hay sentido de apropiación, porque la mente no dispone de espacio-tiempo suficiente para identificarse con los objetos. O dicho en otros términos, si se estrecha la franja temporal de la conciencia, el ego se debilita y acaba por fenecer. La mente especulativa se mueve en un tiempo productivo en el que toda acción busca un resultado cuyos beneficios han de ser aprovechados. Dos son los elementos característicos de la mente especulativa. Hay sensación del devenir del tiempo y hay sentido de apropiación de los objetos. Así, el pensamiento yo se afana en acumular objetos, diseñar proyectos, alcanzar objetivos que le reporten una felicidad estable. Pero, como los objetos son mudables, el placer que proporciona es efímero, lo que provoca en la mente una ansia insaciable por acaparar objetos. Así, esa huida hacia adelante no hará más que producirles emociones negativas, pues si cree que va ganando la carrera aumentará su ambición, arrogancia, orgullo y vanidad, pero si cree que va perdiendo se verá preso de la envidia, la angustia y la frustración. Por el contrario, la mente operativa actúa desde el ahora, lo que significa que cuando evoca recuerdos o imagina situaciones futuras o se plantea proyectos, lo hace sin sentido de apropiación. La mente operativa trata las situaciones sin componente pasional añadido. Observa los acontecimientos como meros sucesos y no como problemas. No se atormenta estudiando los pros y los contras, ni se angustia por los resultados antes incluso de emprender la acción. En suma, la mente operativa no se preocupa, sino que se ocupa de las cosas. Se relaciona con los objetos sin sentido de apropiación. En consecuencia, tanto los objetivos como el resultado de sus acciones no son producto de la ambición, el temor, la codicia, etc. Así, por ejemplo, ante la visión de un gran prado verde, mientras que la mente operativa puede sentir la paz y belleza del lugar sin emitir juicios ni comparaciones, la mente especulativa se apropiará imaginariamente del terreno y diseñará su casa en medio o calculará cuántos beneficios le reportaría si pudiera venderlo una vez parcelado y urbanizado. Mientras que la mente operativa pasearía por un bosque sintiendo la unidad de la aparente pluralidad, la mente especulativa no vería más que madera para talar y vender. Para la mente especulativa, la relación con las personas y cosas es siempre interesada porque está condicionada por los beneficios que le puedan proporcionar. ¿Cómo liberarse de las cadenas del tiempo? Para el Vedanta Advaita, la domesticación del tiempo parece simple. Basta liberarse del sentido de apropiación. Sin embargo, resulta paradójico hablar de liberación del tiempo, ego, porque ello implicaría un proceso precisamente en el tiempo. ¿Acaso
cabría liberarse del tiempo ego empleando precisamente aquello que lo alimenta, es decir, el propio tiempo. La misma idea de que he de conocerme a mí mismo o de que he de realizarme a mí mismo es equívoca porque implica que yo no estoy realizado ahora. Si tal realización es progresiva, es decir, sometida al tiempo, no es verdadera, porque la auténtica realización no puede cambiar ni estar sujeta al tiempo. En consecuencia, la denominada realización espiritual está fuera de la dimensión temporal. Desde el punto de vista metafísico, que es el único punto de vista real, nadie puede adquirir, alcanzar o realizar nada que no tenga ya por naturaleza inherente a sí mismo. Pero la mente quiere procesos, metas, experiencias, comparaciones entre lo mío y lo tuyo, con lo que establecer fronteras imaginarias y reafirmar su sentido de identidad. La mente huye del tiempo vertical, es decir, del presente, porque depende del tiempo horizontal o cronológico, de la sensación de continuidad de los acontecimientos, para mantener el espejismo de que hay un ser individual que progresa en el tiempo a base de acumular experiencias y que compite con otros individuos por ser más o ser diferente de ellos. Podría suponerse que la abolición del tiempo equivale a su detención. No obstante, ¿cómo detener algo que no existe más que como pensamiento? Puede detenerse aquello que tiene una existencia objetiva, pero el tiempo carece de existencia objetiva. De hecho, la supresión del tiempo es solo un concepto de la mente que inmediatamente construye su opuesto polar. Frente al tiempo, opone la atemporalidad, eternidad, y esa es tal vez la clave. Si el tiempo es una modalidad de la actividad mental volcada hacia los objetos externos, su abolición o trascendencia implica el ensimismamiento de la mente a través de lo que conocemos como meditación o atención al presente. Se trata de facilitar el desapego al pasado y al futuro, de acortar el tiempo de atención del ego hacia el pasado y el futuro, mediante una creciente y paulatina atención a la hora. Se trata en definitiva de ser, de sustituir el yo fui o yo seré por la forma presente, es decir, yo soy. Por otra parte, las palabras liberación, realización, felicidad, etc. son conceptos elaborados por la mente para mantenerse activa y sentirse útil. La mente, al identificarse con una determinada secuencia de acontecimientos, recrea o construye un personaje. Ese personaje se cree sometido a los condicionamientos temporales y espaciales, de modo que cree que ha nacido, que va a morir y que necesita imperiosamente aprovechar al máximo el tiempo para acumular experiencias que le hagan feliz. Sin embargo, es consciente de que nada de este mundo es permanente y que no puede retener los momentos de dicha. Apenas concluye un instante de gozo, cuando el tiempo ya le sume en la búsqueda desesperada por obtener otras experiencias placenteras que le devuelvan la felicidad perdida. Por eso, el hombre aspira a una felicidad que nunca consigue retener, lo que le provoca impotencia, angustia o malestar, es decir, sufrimiento. Así, los días transcurren en medio de la frustrante dualidad del placer y del sufrimiento. Todos los males del hombre se pueden definir en coordenadas temporales. El temor es una forma de rechazo al futuro. El remordimiento o culpa es el encadenamiento a recuerdos negativos. La ansiedad es una obsesión por el futuro. La nostalgia es el apego a los recuerdos placenteros. Como ya advertían los antiguos, el tiempo es la comarca de la dualidad. No puedes bañarte 2 veces en el mismo río. Todo fluye, nada permanece estático.
El hombre vive atrapado por un bucle temporal tejido solo de pensamiento. Ese pensamiento es dual, el pasado como recuerdo y el futuro como anticipación. De esta manera, el hombre, al mantener la esperanza de alcanzar la felicidad en el futuro, no hace más que aplazar la solución al problema, porque no existe el futuro, solo existe el ahora. Hay que insistir en que el futuro no es más que un espejismo creado por la mente que impide permanecer en el presente. Mientras uno confíe en que el futuro le libra del pasado, no hará más que alejar la solución, porque el tiempo no nos libera del tiempo, solo el presente nos libera del pasado y del futuro. El Advaita enseña a morar en el presente, pero permanecer en el presente no es una forma de escapismo mental, no se trata de huir de las responsabilidades familiares o laborales, no es una manera de mirar a otro lado o de esconder la cabeza cual avestruz para evadir los problemas. Por el contrario, no hay peor escapismo que el de huir del presente con el pretexto de un futuro mejor. De hecho, la continua búsqueda de objetivos y proyectos de futuro suele ser una manera de escapar del pasado o de evitar hacer frente al momento presente. Y la mente evita el ahora recurriendo a la cómoda ensoñación de la espera, porque la espera es la negación del presente. El avestruz esconde la cabeza precisamente porque teme al futuro. El Advaita no preconiza la vida ociosa y relajada, ni censura la actitud de plantearse proyectos y acometer objetivos. Ellos son inevitables y aún necesarios para simplificar y hacer más fácil la vida diaria. Por el contrario, lo que plantea es la necesidad de no añadir preocupación a lo normal y cotidiana ocupación. Se trata de no añadir más confusión sobre la agitación ya existente, de no sobreimponer más sufrimiento al dolor inevitable.